Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, el capítulo 23, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor añada su bendición a la lectura pública de su buena palabra. Vamos a meditar estos 2 días acerca de los ayes del Señor. Ustedes van a encontrar acá varios, 7 ayes que el Señor pronunció acerca de los fariseos y de los escribas hipócritas. Entonces, vamos a comenzar. El versículo 33 de este capítulo, versículo que todavía no lo hemos leído, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparemos o cómo evitaréis la condenación, el juicio del infierno? Sus ayes, en vez de ser amenazas, son una fiel expresión de un corazón amante que, al ver a los hombres sumidos en la miseria espiritual y expuestos a la desdicha eterna, solemnemente da su voz de alarma, vertiendo a la vez lágrimas de tierna compasión y lamentando el extravío del alma al escoger el camino de la perdición, como está demostrado al final de este capítulo, cuando el Señor llora sobre Jerusalén. Este capítulo de Mateo 23 muestra la senda del hipócrita. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos es la hipocresía. Ahora, en esta senda, como dije, que se encuentra en este capítulo 23, la senda, el camino del hipócrita, tenemos varias cosas para analizar. Empezamos con el versículo 3. El Señor dice que estos hipócritas dicen y no hacen. Es bueno conocer la verdad y es una honra predicar la verdad, pero las palabras divorciadas de la práctica desagradan a Dios. No podemos decir una cosa y ser otra cosa.
Dice en el libro de Job, capítulo 36, versículo 13, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Qué feo es la senda del hipócrita. En segundo lugar, en el verso 4, tenemos lo que podríamos llamar pretensión sin piedad. ¿Por qué? Porque atan cargas pesadas, hacen leyes, normas difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los otros hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tienen una pretensión de piedad. El hipócrita es muchas veces intolerante con los demás, pero es indulgente consigo mismo. Asimismo, él se perdona, pero no perdona a los demás. En el versículo 5 leemos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí tenemos petulancia sin poder. Es fácil causar una buena impresión y a la vez tener un corazón vacío de Dios. En el versículo 13, que no lo hemos leído, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Podemos sintetizar este versículo en 3 palabras. Profesión sin posesión. Esa es la senda del hipócrita. Hace una profesión de labios, pero no tiene eso como una posesión en el corazón. Es que se puede profesar una religión sin poseer la salvación. ¿Se ha dado cuenta, amigo? Tal vez usted es religioso. Yo voy notando, tantos años ya he vivido en este mundo, que cada vez la religión, la idolatría está tomando más cuerpo, señal de que nos acercamos al fin, es decir, al fin de esta dispensación de la gracia. Dios invita a los hombres que se arrepientan, y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero el hombre está más porfiado en adorar los ídolos, las imágenes de yeso, de plata, de oro, que adorar al Señor. Y estos son los religiosos. Esta es la senda peligrosa de profesar una religión sin poseer la salvación, y así privarse, y lo peor, privar a otros del cielo, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuidado estar en esta condición. En quinto lugar, en los versos 25 al 28 vemos que hay una presunción sin pureza. Es que es fácil aparecer bueno y limpio y a la vez tener un corazón impuro. Es fácil mostrar apariencia de piedad y no tener la esencia y la pureza de la piedad en el corazón. Y en el versículo 33 tenemos esta palabra que no la he leído, que tenemos que leerla después. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice en Isaías 43, versículo 14, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Qué pregunta, qué interrogantes? ¿Cómo irá a ser el día cuando las personas, las gentes
que tuvieron la oportunidad de arrepentirse humildemente y confesar sus pecados a Cristo, y han preferido el camino, la senda de la hipocresía de la religión. ¿Quién se halla competente para habitar en las llamas eternas? Esto debe hacernos reflexionar detenidamente a todos los que escuchamos esta palabra. Vamos a ver ligeramente, aunque alguna vez hemos dado un estudio a fondo acerca de los fariseos, pero no nos hace mal volver a considerar algo acerca de ellos. En primer lugar, los fariseos, hablando de ellos, vamos a hablar un poquito acerca de esta secta. Esto dice que eran adherentes a un movimiento reformista entre los judíos. Es interesante notar el siguiente informe acerca de ellos. Yo lo leí en un diccionario bíblico, este informe acerca de ellos. El nombre significa separados, la palabra fariseo, separados, separatistas, al extremo de convertirse en exclusivistas, siendo su gran empeño guardarse a sí mismos de contaminaciones legales por un cuidado escrupuloso de evitar todo aquello que era considerado por ellos como impuro. El lenguaje de estos fariseos era el de Isaías capítulo 65, verso 5. ¿Qué dice allá? Ese era el lenguaje de ellos. Dice así: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son los exclusivistas. Esta es la senda de los hipócritas. Estos eran los fariseos. Llegaron al grado de convertirse de separados, de apartados de lo malo, en exclusivistas, de los cuales el Señor dice en el mismo versículo: estos son humo en mi furor. Estos formaban la secta dominante en los días del Señor y eran conductores oficiales de la religión de aquel día. A pesar de que pretendían ser los defensores de la ley, atribuían una importancia más prominente a las tradiciones y con fanatismo observaban reglas exteriores sin cuidar de poseer una santidad interna en el corazón. Fueron los fariseos la secta que más se opuso al Señor y tomó la parte más importante en la muerte del Señor. El farisaísmo siempre ha sido un sinónimo de hipocresía. En él tenemos una demostración inequívoca de lo que es la religión del hombre, que se gloría de la justicia propia, pero está vacío del conocimiento de Dios y de su justicia. Vamos a continuar con este tema, los ayes del Señor.